Bienvenidos a CENLAE, el aula virtual de Derecho Latinoamericano. Le damos las gracias a Universitas Fundación por todo el apoyo que hemos recibido para la instalación de nuestra aula virtual de Derecho Latinoamericano. Esta aula virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE, es un espacio para la presentación de conferencias, foros, seminarios sobre temas jurídicos de interés para toda la región latinoamericana. Vamos a tener diversos temas y esperamos contar con toda la participación a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica. Hoy, iniciando la instalación de esta aula virtual, tendremos la conferencia del profesor ingeniero Luis Justi, ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia, en Venezuela en 1966, y máster en ingeniería de petróleo de la Universidad de Tulsa, Oklahoma, en 1971. En PDVSA ocupó múltiples cargos hasta alcanzar la posición de presidente del directorio y presidente ejecutivo de la corporación desde 1994, cargo que ejerció durante 5 años entre 1994 y 1999. Bajo su mandato, PDVSA aumentó su producción a 3.400.000 barriles y además de eso, el ingeniero Luis Justi dio la apertura petrolera en nuestro país, Venezuela. Fue diseñador y líder de la apertura petrolera con base en el artículo 5 de la Ley de Nacionalización, la cual se tradujo en inversión internacional directa de más de 50.000 millones de dólares. Esto motorizó un aumento de 1.6 millones de barriles por día. Mención especial merece 650.000 barriles de la primera producción de los proyectos integrados en la faja petrolífera del Orinoco, para los cuales fue necesaria la inversión en pozos, oleoductos, puertos, monoboya y 4 plantas de coquización. Además, lideró una reforma global de la estructura organizacional y del funcionamiento de PDVSA, los cuales se tradujeron en ahorros de 12.000 millones de dólares por año. Durante su gestión, el ingeniero Justi consolidó la posición internacional de PDVSA con Mobil, Philips, Chevron y MELF. En 1988 fue elegido Ejecutivo Petrolero Mundial del Año, condecorado por The Energy Intelligence Group y Herald Tribune en la conferencia Oil and Money en Londres. Bajo su mandato en PDVSA, se construyó el CIAN-ID, Centro Internacional de Educación y Desarrollo, en el cual realizó un convenio de gerencia con la Universidad de Harvard, un convenio de ingeniería de petróleo con la Universidad de Tulsa y un convenio con el Centro de Liderazgo Creativo en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se dicta el seminario Looking Glass. Desde abril de 1999 ha sido Senior Advocate en CSIS, Washington, D.C., miembro del Consejo Asesor de Riverstone Carley y miembro de la Junta de Gobernadores y asesor especial del presidente de Centros de Estudios Globales de Energía en Londres. Durante 6 años, entre el 2000 y 2005, fue miembro de la Junta Directiva de Royal Dutch Shell. Es miembro de la Junta Directiva de Frontera Energy Resource, empresa basada en Houston con actividades de campo situadas en Tbilisi, Georgia. El ingeniero Justi está con nosotros esta mañana. Tenemos el honor de contar con su ponencia para instalar el aula virtual de CENLAE, en la cual vamos a desarrollar temas de derecho latinoamericano con conferencias y foros, así como seminarios sobre temas jurídicos de interés para la región latinoamericana. Iniciamos esta conferencia con el ingeniero Justi, la cual tendrá una duración de 30 minutos. Luego vamos a establecer el chat a través de ustedes pueden hacer sus preguntas para que el ingeniero pueda contestarlas. Las pueden hacer iniciando la conferencia en su chat y él cuando termine su ponencia pues nos las responderá. Ingeniero, bienvenido. Es un honor para nosotros en CENLAE tenerlo e inaugurar nuestra aula virtual.
Muchísimas gracias y muchas gracias por esta invitación. Eh, Francamente estoy emocionado por conocer esta organización de ustedes y quisiera un minuto para dar las gracias a la doctora Petty, que fue la persona que hizo contacto con ustedes para que yo esté aquí hoy, la esposa de un gran amigo, Carlos Ortega, con quien me unen muchísimas cosas en la trayectoria petrolera de muchos años. Yo voy a pasar por algunas cápsulas para después poder integrarnos un poco más en el flujo de la información y de la discusión. Es importante entender que este planeta donde vivimos, donde vivimos, crecemos, nos multiplicamos, llevamos nuestra vida y todo lo demás, en un momento dado fue una estrella fulgurante, como todas las estrellas, y eso estaba conformado por magma. Magma que estaba también, magma es por supuesto una especie de océano, pero que básicamente es fulgurante. ¿Esto por qué? Porque en realidad el origen del petróleo está en estos lugares en donde una vez que se puede llegar, después que me imagino que podrá haber otros planetas también, porque nosotros solamente tenemos el de Venezuela, pero se puede entonces considerar la presencia de hidrocarburos, que entre ellos está, por supuesto, el petróleo. Es muy importante saber que el petróleo en el mundo se conoció muy temprano porque había emanaciones que provenían del subsuelo. En el caso de Zulia se llaman menes, en México los llaman chapopote, y esto es petróleo que, como el petróleo es de menor viscosidad que el agua en el cual se sedimentó, viaja normalmente hacia arriba para llegar a estos espacios en donde se encuentra en superficie. En Venezuela, por ejemplo, en la península de Paria se encontró, en los Andes se encontró mucho en la cuenca del lago de Maracaibo, y de igual manera, cuando se inició la industria petrolera, Venezuela tuvo lugar prominente desde el principio. Yo diría que con el descubrimiento por primera vez en el año de 1859 por un señor llamado Edwin Drake en los Estados Unidos, en Pensilvania, de verdad se da inicio a la industria petrolera como tal. Ellos perforaron un pozo ahí, descubrieron petróleo y se desató una campaña en ese estado de Pensilvania de perforaciones que no dio mucho resultado porque no conocían los movimientos del subsuelo. Simplemente sabían que había un señor que había perforado un pozo y ese pozo era productor. De tal manera que se inicia allí en los Estados Unidos, en Pensilvania, se inicia una industria petrolera. Después de ese incidente, vienen entonces a conformarse la industria petrolera global, nada más con 4 países que fueron los principales. Uno, Estados Unidos, el otro fue México, el otro Venezuela, perdón, el otro Venezuela y el otro, México, Venezuela y Azerbaiyán. Ese fue el mundo petrolero del siglo XX, llegando al siglo XX, son esos cuatro países. En el caso de Estados Unidos, en vista de que no encontraban petróleo donde se había perforado primero y se había llegado, empezaron a irse hacia el suroeste, y hacia el suroeste fueron penetrando hasta llegar a Texas, y en Texas, cerca de la frontera con México, hubo un reventón, se llamó Spindletop, y allí ese reventón reveló que había muchísimo petróleo en México también. Entonces, gobernaba Porfirio Díaz en México, y las compañías petroleras multinacionales le pidieron el acceso para ir a producir petróleo en México, y él les abrió las puertas. Allí hubo un descubrimiento muy grande que se llamó Potrero del Llano 4, y una vez más apareció entonces este otro país petrolero que fue México después de los Estados Unidos, con el reventón de ese pozo.
Pero había animadversión entre las compañías petroleras allí y esa animadversión era con los trabajadores mexicanos que trabajaban empleados en las compañías petroleras. Esa confrontación se fue haciendo cada vez más agria y finalmente empezó una lucha que obligó a que se fueran los norteamericanos, se fueran de allí. Y allí apareció después un señor llamado Lázaro Cárdenas que modificó la Constitución, y después de la modificación de la Constitución se desarrolló una industria petrolera también, pero ya no con la fortaleza que tenía la que tuvo el tiempo de Porfirio Díaz. Y entonces allí queda establecido esto de que son los Estados Unidos, Venezuela y México los países productores del momento, además de Azerbaiyán. Por supuesto, después a medida que avanzaba el tiempo, empezaban a producirse ya los desarrollos, cuando Henry Ford salió con el Ford tipo T, que fue el carro de todo lo que fue el desarrollo petrolero. Y así es como de verdad llegamos a tener una industria petrolera en Venezuela. Abriendo espacio ahora a lo que son los números, en Venezuela, en el mundo se producen 285 millones de barriles por día de petróleo equivalente, de los cuales 34% son petróleo, 26% gas natural y el 22% carbón. ¿No? Eso suma la cantidad de los fósiles que están ahí. Sin embargo, hay renovables que son 18% los renovables, el 10% de gas y el 2.2% de hidroelectricidad y el 18% el petróleo. O sea que los combustibles fósiles son los más dominantes en el mundo y así continuará mucho tiempo, más allá de las consideraciones o las objeciones que uno escucha con frecuencia. Más allá de esto, quiero mencionar que hay una fosa gigantesca, porque uno se pregunta, pero bueno, ¿y cómo se originó todo este petróleo? Una que se llama Olduvai, que está en Tanzania, en África Oriental, en donde se han estudiado 17 millones de años de sedimentación que han permitido entender todo lo que tiene que ver con el origen del planeta y dónde están las posibilidades de desarrollo petrolero. En Venezuela, en la cuenca del lago de Maracaibo, hay muchísimo petróleo y en el oriente del país también. En Colombia no hay mucho petróleo, a pesar de que es vecino con Venezuela. Y aquí es donde entra la consideración acerca de si en esta época procedente de la formación del planeta, se chocaron los frentes o se abrieron los frentes. De las placas de los frentes, cuando chocan, generan cordilleras, cuando se abren, generan fosas de sedimentación. De tal manera que estos campos de Venezuela son únicos, a pesar de que Colombia es, por ejemplo, el caso de Colombia es petrolero, pero un petrolero muy modesto. Ahora, con respecto a los renovables, que es una discusión que empezó primero cuando el presidente George W. Bush tomó la presidencia en los Estados Unidos, se estableció el protocolo de Kioto, en donde los 37 participantes tenían compromisos de llevar la pureza del gas natural y el petróleo a una conferencia de discusión en el Congreso Mundial. Eso terminó después en que todos esos países se fueron perdiendo de todo lo que tenía que ver con el compromiso y finalmente ahí no quedó nada. El Congreso Mundial retomó las condiciones para determinar lo que se llamó el trilema energético, que es que la energía necesaria del mundo tiene que ser abundante, confiable y sustentable en el tiempo, incluyendo 130 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. Ahora surgió después en lo que se llamó la reunión de París, el COP21,
que habla de lo mismo que hablaba el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto sucumbió a pesar, George W. Bush cuando se juramentó dijo que él no iba a suscribir eso, y lo dijo porque dijo que fue honesto, dijo que no tenía posibilidades de que se cumpliera en su país, y por eso fue que Estados Unidos no participó. Con el correr del tiempo, como les dije, los demás los demás países se fueron separando también, y eso quedó en nada en definitiva. Después se rescató la iniciativa con el COP21, que es la reunión de París, y se habló de que todos los países iban a participar. Hay un señor llamado Björn Lomborg, que es un analista de Dinamarca, que fue a esa reunión y se sentó a simplemente sumar todas las promesas que hicieron todos los países que estuvieron allí. Y una vez que tuvo eso, él presentó un trabajo en el cual quedaba claro que el objetivo que se planteaba no tenía sentido, porque apenas 1 grado centígrado por menor hasta en el año 250. En el año 250, entonces tendría 1 grado centígrado menos. Y ahí está toda esta discusión acerca de lo que es el ambiente, lo que es el petróleo, lo que es la energía, que hoy en día estamos viendo pues, que tiene muchísimo que ver sobre todo con la discusión a raíz de todo el efecto que ha tenido la pandemia en esto, ¿no? Estas son algunas de las consideraciones que yo quiero dejar aquí sobre la mesa para entonces poder abrir espacio a que podamos discutir cosas ya más concretas y que podamos entonces compartir preguntas y respuestas. Así que voy a detener aquí. Sigo hablando, me dijeron que seguía hablando, ahora que me acuerdo. Vamos a hablar entonces de lo que se llama peak oil. Desde hace tiempo ha habido voces agoreras que han establecido que el petróleo se acabó, el petróleo no tiene futuro. Eso lo hemos visto ya desde hace algún tiempo, grandes discusiones al respecto. Sin embargo, el que inició esto, un señor llamado King Hubert, en 1956, había pronosticado que iba a haber un pico en la producción de Estados Unidos en 1970, y él acertó en ese pronóstico. Sin embargo, después, en el año 1974, él dijo que iba a haber un pico en 1995 en el mundo, y ese no se cumplió. Sus discípulos continuaron con esa jornada, y durante esos años se puso de moda el peak oil. Había cantidades de publicaciones donde decía que el petróleo se acabó, pero eso después fue rescatado por otra gente, un señor llamado Richard Duncan, otro llamado Richard Nering, que hicieron trabajos de cotejamiento de producción, hicieron una cantidad de trabajos de evaluación y determinaron que había petróleo para mucho tiempo. Y que para saber cuáles serían las reservas finales del petróleo, tendríamos que saber cuál será el final del conocimiento y de la evolución tecnológica, y nadie puede presumir que sabe cómo va a ser eso. Yo creo que probablemente sería conveniente volver a lo de la distribución de los combustibles, la energía. Bueno, esto, lo básico ya lo he cubierto. Yo no sé si están oyendo, porque yo voy en este momento a detenerme para ver si podemos entonces empezar a adelantar las preguntas y respuestas. Maybe tú no me oyes. Vamos a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta de nuestros participantes. Ok.
Creo que están llegando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo sí, te escucho. Ok. No tenemos ninguna pregunta por el momento, ya está escribiendo uno de los participantes, pero me voy a atrever a hacer la pregunta, que tengo una inquietud escuchándolo y viendo el desastre que ha ocurrido en Venezuela en cuanto a nuestra principal industria y lo que fue PDVSA. Usted, ingeniero Justi, fue el promotor de la apertura petrolera, construyó esta empresa tan importante para nosotros los venezolanos y que se consolidó a nivel internacional. ¿Cómo, cómo cree que pudiera rescatarse lo que fue PDVSA? PDVSA, en efecto, como tú lo estás diciendo, es una empresa que se ha deteriorado muchísimo. Hoy en día produce escasamente 300.000 barriles por día. La compañía está endeudada, las instalaciones están deterioradas, las refinerías no funcionan porque no se les ha hecho el mantenimiento adecuado. De tal manera, los campos están descuidados. Las relaciones internacionales pues están también deterioradas porque, sobre todo, porque las relaciones internacionales de Venezuela se han ido en otra dirección, que ya la conocemos. Hay corrupción por todos lados, el descuido es prácticamente horrible, la gente competente desapareció, muchos esencialmente fueron votados de la compañía hace algunos tiempos, ¿no? Esto ya hoy en día se ha convertido en una crisis de carácter internacional. En Venezuela, yo diría que mientras esté este régimen es casi imposible que nada bueno vaya a ocurrir, no solo en la industria petrolera, sino en nada de lo que está haciendo este gobierno. De todas maneras, se está trabajando mucho, he tenido mucha participación en eso, en qué pudiera pasar si se pudiera llevar de nuevo a Venezuela inversión internacional para desarrollar una nueva PDVSA, eso naturalmente con la premisa de que este gobierno tendría que salir, ¿no? No podría estar este gobierno. Hay mucho interés, hay que confesarlo, hay mucho interés en ir a Venezuela. Lo que pasa es que naturalmente esto tiene que ser bajo unos parámetros determinados y con un enfoque muy claro. Hay todavía muchísimo petróleo en Venezuela y eso es lo que le da la gran ventaja a Venezuela, ¿no? Porque si no tuviera petróleo, pues la gente no iría, pero todavía, sobre todo las grandes compañías están interesadas en volver a Venezuela, porque por las reservas petroleras. Hay reservas petroleras abundantes en la faja del Orinoco. Ahí se hizo una gran infraestructura que se llevó a cabo con los puertos, los terminales, las plantas de coquización y todo, y Venezuela dio el gran salto. Hoy en día eso, como mencionaba antes, está todo deteriorado, pero se podría rescatar porque en esa zona de la faja hay muchísimo petróleo todavía, pero es un petróleo difícil de mover porque es viscoso y habría que hacer nuevos oleoductos y todo, pero hay la disposición para hacer eso por el hecho de que hay la reserva. En el occidente está el lago de Maracaibo, la cuenca del lago de Maracaibo todavía tiene muchísimo petróleo, está todo muy descuidado como en todo lo demás, pero hay mucho petróleo allí y ahí se puede obtener una muy buena recuperación de nuevo, pero naturalmente que habría que invertir mucho dinero. Hay dinero que está dispuesto a ir a Venezuela. Venezuela no puede salir adelante con una nueva iniciativa con dinero propio porque no hay dinero en Venezuela. En Venezuela se puede obtener dinero para llevarlo de nuevo a Venezuela habiendo salido Maduro y su gente, y habría que empezar naturalmente con unos criterios importantes que tienen que dar garantía
para lo que sería la inversión, que sería cuantiosa, sin lugar a dudas. No se puede pensar en Venezuela en una inversión que sea menor de 50.000 millones de dólares o algo así por el estilo. Eso se podría llevar poco a poco, pero de nuevo, repito que lo que está como premisa primaria para que pueda ocurrir esto en Venezuela tiene que ser que haya un cambio de régimen y no se ve con claridad cómo se puede llevar a cabo esto. Tengo algunas preguntas de los participantes y saludos desde las distintas plataformas donde estamos conectados. Estamos conectados. Te perdí. ¿Me escuchan? Maybe, ahora sí. Ahora sí. Que tenemos muchos saludos a través de las distintas plataformas y algunas preguntas de nuestros participantes. Desde la plataforma de YouTube, gracias al apoyo de Universitas Fundación, nos mandan muchos saludos los participantes. Ya les vamos a comentar. Desde YouTube, Catherine Galíndez envía saludos, gracias por estas conferencias. Desde YouTube, Alicia Monagas, buenos días y saludos a todos desde Caracas. Una pregunta de un participante: ¿qué opinión tiene sobre la situación actual de la industria petrolera en Venezuela y cómo sería su recuperación? Fue respondida hace un momento por el ingeniero Justi. Desde YouTube, Peti Torres, Víctor Jiménez, saludos desde España. La significación del petróleo para los países latinoamericanos y especial para Venezuela. Ingeniero. En Sudamérica, vamos a empezar por los países latinoamericanos. Sudamérica. México tiene abundante petróleo, como sabemos. Venezuela también tiene muy abundante petróleo, tiene más que cualquier país del mundo, solamente comparable con Arabia Saudita, ¿no? De tal manera que Venezuela tiene, pero no está funcionando. Otros países productores están, Colombia es uno, y ahí en Colombia hay una industria petrolera modesta, diría yo, y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba antes, de que no necesariamente por la vecindad de esos bloques que se formaron, lo que está en Venezuela está en Colombia. De hecho, no está en Colombia. Lo que está en Venezuela, en Sudamérica, solamente Brasil es de más o menos del tamaño de Venezuela. Yendo hacia el sur, hay petróleo en Ecuador, pero muy modesto. Hay petróleo en Perú también, muy modesto. Mucho petróleo en Brasil. Argentina tiene abundancia de petróleo. Argentina hoy en día tiene un reto muy grande con el descubrimiento de una arcilla importantísima, lo que se llama vaca muerta, pero uno de los problemas que tiene Sudamérica no tiene que ver con las reservas, ni siquiera con el talento de los ingenieros, el talento de la gente, sino el sector de servicios. En los Estados Unidos hay muchísimo éxito porque todo es muy sencillo y el sector de servicios es operativo totalmente, de tal manera que nunca falta el taladro, nunca faltan los componentes, las tuberías, todo lo que es lo que se traduce en una operación petrolera convencional. De tal manera que está Estados Unidos, que ahora tiene muchísimo petróleo porque estuvo muchos años importando petróleo y ahora es exportador, después que apareció sobre todo el shale oil, que eso lo podemos conversar un poco porque es una cosa importante que confunde a mucha gente, ¿no? Que es el petróleo en las arcillas, pero que no se pueden fracturar por métodos convencionales. En los Estados Unidos hay, la meca pues es Estados Unidos, y yo diría que Colombia modestamente, Perú, Ecuador, Bolivia muy poco, y Uruguay no tiene petróleo prácticamente, y Chile casi nada también. Ese es más o menos el perfil de Sudamérica. Si incluimos a México, pues hay un gran productor, y Venezuela pudiera ser un gran productor de nuevo, pero todavía está por verse eso. Sí, tenemos más preguntas a través de la plataforma YouTube. Douglas Bravo, ¿cuál cree usted será el futuro de la producción petrolera en el mundo luego de esta pandemia? Muy importante esa pregunta. En diciembre del año pasado, la Agencia Internacional de Energía
publicó, como lo hace todos los meses, publicó el mes de diciembre. Y el mes de diciembre aparecía que la producción petrolera global del mundo estaba en 100 millones de barriles por día. Y al mismo tiempo, en el informe se comentaba que además en el lado de la demanda, también la demanda se estaba acercando a 100 millones de barriles por día. Eso estaba claro y los sauditas habían convocado, porque normalmente a fin de año siempre hay un poco de, se afloja un poco el mercado, habían convocado una reunión de la OPEP para el mes de diciembre con el objeto de revisar la cuestión de los precios petroleros, ¿no? Entonces, en esa reunión estaba también invitado, como siempre está Rusia, aunque no es miembro de la OPEP. Pero Rusia desde hace algún tiempo está declarada pues, como socia, ¿no? de la OPEP, y ha venido, los últimos 3 o 4 años, ha venido apoyando a la OPEP cuando la OPEP quiere hacer un recorte para que los precios se fortalezcan. Entonces, como los precios estaban un poco flojos, los sauditas automáticamente cerraron producción 1,5 millones de barriles por día, con la presunción de que iban a cumplir también los rusos con su cuota aparte. Y Putin dio órdenes diferentes porque el crudo lo abrieron para mandarlo a la China, que por cierto le salió el tiro por la culata porque aún así los chinos los devolvieron porque temían a las sanciones de los Estados Unidos. Pero el hecho es que la maquinaria petrolera de esa dimensión tiene una inercia dinámica muy grande y por supuesto además con el asunto del petróleo que los dos países decidieron, porque Putin tuvo un capricho y abrió la producción y después el príncipe heredero saudita también abrió la producción, abrieron más de 20 millones de barriles por día y naturalmente los precios colapsaron. Y por eso vimos que había precios hasta de 8 y 10 dólares por barril. Pero claro, eso tenía que ver con que ya la pandemia había empezado y se sumaba a las dificultades que tenían los países productores con el precio de su petróleo. Entonces, los precios cayeron mucho porque no había dónde almacenar el petróleo. Había muchos lugares, patios de tanques y todo lo demás, pero no había, la gente tenía la preocupación de que no iba a tener dónde colocar el petróleo y de ahí se empieza entonces a refrenar la producción. Hubo pájaros agoreros que dijeron de todo, que el petróleo no va a servir, que ya esto se acabó. Eso ha ocurrido varias veces en diferentes ciclos de la humanidad. Pero lo cierto es que cuando miramos ya la industria petrolera se está rescatando de nuevo, ya los precios han llegado a 40, 50 dólares por barril. Hay pronósticos de que pueden llegar inclusive hasta 70 dólares por barril antes de fin de año. Yo veo a la industria petrolera como una industria que va a tener mucho que decir. Los combustibles fósiles son importantes. Los renovables hay que verlos con cuidado, pero hay que analizarlos también desde el punto de vista de cuál es su capacidad. Por ejemplo, el solar tiene muchas posibilidades en países como Arabia Saudita, el Medio Oriente, donde hay sol permanente, luz del sol permanente, y las posibilidades son grandes. Después, la cuestión de la biomasa es un poco más delicado porque la biomasa básicamente se traduce en tala de bosques y hay mucha tala de bosques en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos y eso tiene implicaciones además de protección ambiental. Entonces, yo para resumir, tiene un futuro petrolero el mundo, claro que sí, con el petróleo va a estar en el mundo por muchos años más. El 82% de todo son combustibles fósiles, que son, los fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón, y el petróleo en particular es el que va a tener más éxito a futuro. Tengo otras preguntas de nuestros participantes, tanto por la plataforma YouTube como por Zoom. Douglas Bravo, ¿cree usted que el futuro de Venezuela en la producción petrolera en el mundo con esta pandemia? Bueno, esa pregunta ya fue realizada.
Ante la necesidad de una nueva apertura petrolera en este nuevo contexto, ¿qué debemos hacer distinto en una eventual apertura petrolera? Naturalmente que se necesita, lo que antes dije, que se necesita la llegada de capitales y que no están en Venezuela, ¿no? Esos están en el exterior. Se necesitaría entonces cumplir con lo que normalmente se hace en estos casos, porque sí se conoce a Venezuela en el exterior y se entiende que tiene muchísimo petróleo. Eso, para llevarlo adelante, se necesita en primer lugar un gobierno que tenga claro lo que se va a hacer, que es el rescate de casi todas las instalaciones, por lo que ya sabemos, por ejemplo, las refinerías no funcionan. Las plantas catalíticas, que son las que hacen la gasolina, no funcionan y no tienen gasolina, y por eso es que andan trayendo tanqueros que vienen de otras latitudes para llevarle gasolina a los venezolanos, que de todas maneras sufren con todo eso. El punto, para ir al grano de la pregunta, tiene que ver con que hay que tener un inventario claro de todo lo que se va a hacer en Venezuela para poder llevar a una apertura petrolera, que probablemente no sea igual a la anterior, porque hubo mucho que fue hacia afuera y ahorita lo que se necesita es que venga mucho dinero hacia adentro para rescatar todo lo que es la infraestructura en Venezuela. Pero una vez que eso se tenga, para poder levantar ese dinero, por cierto, uno tiene que emprender lo que se llama un roadshow, y es recorrer el mundo buscando bancarizar todo lo que hay que hacer para llevar dinero a Venezuela. Eso tiene que haber una jornada exitosa de búsqueda de capitales, que siempre va a ser larga y compleja, porque por la situación que hay y las dudas que pueden estar en la mente de los capitalistas que pudieran llevar dinero a Venezuela. Pero es más o menos lo mismo, pero va a requerir, que no era el caso nuestro. En el caso nuestro, PDVSA estaba funcionando bien, y lo que se hizo fue que para que tener un futuro más largo de producción petrolera y aprovechamiento petrolero, pero funcionaba PDVSA, ¿no? Pero ahora PDVSA no funciona, de tal manera que la tarea no es la misma, porque la tarea es que hay que entrar a arreglar y después entonces poder abrir hacia afuera. Hay algunas preguntas asociadas a lo que acaba de responder el ingeniero Justi. Tiene que ver con el financiamiento. ¿Cómo? Pregunta Luis Roth desde YouTube. En el futuro, ¿cómo sería el financiamiento? ¿De dónde saldrían estas cantidades de dinero? ¿La bolsa de valores sería una opción internacional o nacional? De igual manera, otras preguntas relacionadas tienen que ver con la pandemia. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería ese financiamiento? ¿Y cuándo? Después de la pandemia, y que todo el mundo, o sea, a nivel mundial, está a medio caminar. Sí, claro, la pandemia la tenemos aquí, y los pronósticos de cómo va a evolucionar la pandemia son diversos, y yo personalmente, aunque todos los venezolanos y toda la gente seguimos lo que está pasando, hay mucha incertidumbre acerca de hasta dónde va a llegar la pandemia, y eso es un factor muy importante, ¿no?, a considerar. Sin embargo, el dinero requerido para empezar a rescatar a Venezuela, si pudiera estar allí, sería las modalidades de financiamiento son diversas. Puede ser la banca, pueden ser los multilaterales, puede haber inversionistas privados, de tal manera que el roadshow al que yo me refería empieza por tener una lista de dónde pudiera estar el capital que pudiera llegar a Venezuela, y prepararse para emprender ese camino de ir a buscarlo. Eso es. Ahora, ¿cómo se va al detalle del financiamiento? Bueno, va a depender mucho de cada caso, porque hay, por ejemplo, private equity, que es una cosa más cerrada, aunque tiene muchísimo volumen, pero es más exigente en las condiciones, como la banca comercial, que también puede intervenir, las compañías petroleras internacionales,
¿no? Que son compañías consolidadas, también están interesadas. Hoy en día, por ejemplo, la Chevron todavía está en Venezuela, ¿no? Y esas compañías son compañías que quieren invertir con Venezuela. No necesariamente son bancos, por lo que les decía antes, que compañías que producen, por ejemplo, 1.500.000 barriles por día, hay que ver lo que es ese reto de esa compañía de traer todos los días 1.000.000 de barriles. Esa gente está buscando dónde meterse y dónde financiar. Entonces yo presumo que va a haber entrada de compañías multinacionales también que llevaría mucho capital a Venezuela. Asociada a esta respuesta, hay una pregunta de Catherine Galíndez de Atica. ¿Con qué tipo y cantidad de reservas petroleras cuenta realmente Venezuela en este momento? Bueno, hay una masa muy grande de petróleo, reservas petroleras en la faja del Orinoco. Claro, como yo no estoy seguro de cuánto se ha consumido, pero debo suponer, porque la faja petrolífera del Orinoco es muy prolífica, que todavía ahí quedan reservas muy abundantes. En realidad, Chávez transformó los números para ponerlos más altos, como por encima de Arabia Saudita. Y hay una parte por ahí que es especulativa, que francamente no sé cuánto es. Pero lo que sí se puede pensar es que debe haber por lo menos unos 80 a 100 mil millones de barriles recuperables. No me cabe la menor duda de que eso es posible. Ok, tenemos otra pregunta. Perdón, vale la pena mencionar el estado Zulia. El estado Zulia en la cuenca del lago de Maracaibo, donde también hay reservas abundantes. Y hay un atractivo muy particular porque el lago de Maracaibo tiene lo que se llama la roca madre, que es la roca generadora de los hidrocarburos que se producen después en la superficie. Una de las rocas madres más prolíficas del mundo es del lago de Maracaibo, ¿no? Que se llama la formación La Luna. Y nunca se ha tocado los estratos inferiores, siempre se trabajó durante años más bien en las arenas superiores, pero hoy se puede ir más profundo al Cretáceo y a la roca madre, porque la roca madre hoy en día se puede fracturar, porque esa tecnología se encontró y hoy en día es común y corriente, en donde esa roca madre se fractura, y hoy en día la implicación de eso es que donde quiera que hay roca madre, hay roca de yacimiento, porque ya se fracturó, pues se logró fracturar. Entonces en Venezuela, en el lago de Maracaibo, no sé cómo estarán las reservas ahorita en la cuenca del lago de Maracaibo, pero probablemente estén en el orden de unos 800 o 1.000 millones de barriles, o algo así. Ingeniero, pregunta Mauricio Pernía Reyes desde YouTube. ¿Cuán útil sería crear una nueva empresa estatal con participación privada con oferta pública de acciones ante las deudas de PDVSA? Yo creo que en efecto, así es como yo veo, precisamente como lo dice el que pregunta, es como lo veo. Hoy en día hay una discusión acerca de si se va a rescatar a PDVSA o no, ¿no? Ha habido muchas discusiones al respecto. PDVSA sería complicado pensar en rescatarla, porque PDVSA tiene una nómina hoy en día de 140.000 personas, que eso no es sustentable para una compañía con esos propósitos y con esas dimensiones. De tal manera que la asociación con capitales internacionales pudiera llevarse a cabo, en donde habría que separar quizás en dos partes a PDVSA para crear algún órgano de que esa gente que está allí, que no es útil para la empresa, se pueda colocar en un programa de otra índole por parte del gobierno, ¿no? Pero también hay la posibilidad de que entren muchas compañías a participar no solo en las grandes tareas de La Paja y del lago de Maracaibo, sino en muchos campos del oriente del país, a través de la figura de empresas mixtas, que han sido muy exitosas en Venezuela desde los tiempos inclusive que yo estuve en la presidencia de PDVSA. Pregunta Petty Torres, doctor Justi, ¿podría hablarnos un poco sobre la situación de Citgo y su posible pérdida por ejecución de acreencias y por qué sus acciones han sido dadas en garantías de deudas? Gracias. La Citgo es una empresa filial de PDVSA.
porque PDVSA tuvo un periodo donde se declaró una cosa que se llamó la internacionalización. Se adquirieron refinerías en el exterior, en Alemania. Yo participé en todas esas negociaciones, en las adquisiciones en Alemania y en otras partes del mundo, y en particular también en la mayor inversión en Estados Unidos. En Estados Unidos se adquirió una empresa llamada Citgo, y esa empresa tiene varias refinerías en las costas del Golfo de México, que fueron adquiridas junto con la compañía. Tiene sus oficinas en Texas, tiene en Houston en particular, están las oficinas de esa empresa. ¿Qué es lo que ocurre con este asunto? Déjame ordenar un poco la cosa, ¿no? Estas empresas están operando a la expectativa de entrar a Venezuela. Y allí es donde está el propósito de que pueda entrar el capital y se una con capital venezolano para desarrollar las reservas y los recursos y llevar adelante quizás procesos de importación también. No me acuerdo la primera parte de la pregunta, la que hizo la pregunta. Ok, pregunta Petty Torres, que si nos podría hablar un poco sobre la situación de Cisco. De la gasolina, perdón. Y su posible pérdida por ejecución de acreencias y porque sus acciones han sido dadas en garantía de deudas. Creo que nuestro participante se refiere a la demanda que hubo recientemente de las acciones legales que ejerció el procurador especial que nombró el presidente interino. Sí, así es. Bueno, la Citgo es una compañía que está bajo el control de PDVSA todavía hoy en día, ¿no? Maduro ha tenido controlada la Citgo, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero con la Citgo se han hecho una cantidad de transacciones, y la primera de ellas fue con los rusos, en donde para tomar un préstamo que le ofreció Rusia a Venezuela por $1.500 millones, entonces se le entregó una parte en garantía la Citgo. Eso hubo que rescatarlo después. Aquí se alzaron las voces de los senadores para que eso se echara para atrás, y eso se echó para atrás. De todas maneras, hasta el sol de hoy está todavía en manos de la PDVSA de Maduro, está la Citgo. Entonces, Maduro tomó una decisión de entregar la mitad de las acciones de la Citgo para pagar a los bonos 2020, una emisión de bonos que fue la única que no se perdió en Venezuela. Esa emisión de bonos 2020 para la mitad, entregó la mitad de las acciones de la Citgo. Eso provocó inmediatamente alarma, porque si ellos estaban allí en capacidad de hacerlo, podían seguir haciéndolo y descapitalizar totalmente a la Citgo. Y es ahí donde en los Estados Unidos el Departamento de los Estados Unidos en esta materia, ¿no?, que es este señor Mnuchin, inmediatamente tomaron medidas para interferir lo que estaba pasando con Citgo, y esto, por cierto, se tradujo en que la Citgo pasó a manos de la oposición hoy en día. La Citgo es una empresa que funciona bien, no tiene problemas, hoy en día está refinando, ustedes verán en las estaciones de gasolina en todas partes, de tal manera que la cosa está bien porque está en manos de una gente que la recibió a través de esta acción que hizo el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Inversiones Extranjeras, y esto fue por la OFAC, que es la Oficina de Vigilancia de esta materia. Tenemos otra pregunta, Alicia Monagas. ¿Urge la transición energética y ella acompañada de políticas públicas serias que conduzcan a la privatización del sector? Más que una pregunta, es un comentario. ¿Qué opina al respecto? Perdón, la asociación energética, dice. La transición energética. La transición energética. Acompañada de políticas públicas serias que conduzcan a la privatización del sector. Bueno. Un comentario, ingeniero.
Sí, el impulso energético, por supuesto que tiene importancia porque se trata de hacer mayor eficiencia y mejor rendimiento en el consumo de los combustibles y todo lo demás. Eso tiene su importante significación. Sin embargo, no tiene necesariamente que ver con la privatización de partes de la industria o todo lo demás. No estoy muy seguro acerca de lo que, si me puede repetir la pregunta, la persona que la hizo. Ingeniero, es un comentario de un participante, Alicia Monaga, comenta que urge la transición energética y ella acompañada de políticas públicas serias que conduzcan a la privatización del sector. Sí, bueno, yo creo que yo estaría más o menos de acuerdo con eso, hasta cierto punto, naturalmente, ¿no? Y la privatización del sector siempre va a ser importante en cualquier asunto de esa índole. Las políticas públicas, no sé cómo vincularlas a esto, pero probablemente la persona que estaba preguntando me pudiera ilustrar a qué se refiere en ese sentido, porque no entiendo muy bien la asociación entre las dos cosas. Sí, esperemos que nuestro participante formule la pregunta porque es un comentario que está haciendo. Sin embargo, tenemos una pregunta relativa a la privatización. Pregunta Yogar Monasterio. Doctor, buen día. ¿Cree usted que el rescate de la industria petrolera sea la privatización total o sería viable la asociación con igualdad de participación y ganancias? Sí, yo diría que va a haber mucha privatización. La privatización pudiera ser que la primera en ser privatizada, quizás a medias, vamos a decir, por asuntos de carácter político, pudiera ser PDVSA. Pero hay una cantidad de actividades en Venezuela que se prestan para la privatización. Desde hace algún tiempo se tienen las empresas mixtas que se fundaron bajo nuestra administración y naturalmente que la privatización está ahí. Las empresas mixtas, mitad y mitad, o un poco más de un lado y otro poco más del otro. Está también la posibilidad de trabajar en todo lo que tiene que ver los privados en infraestructura, ¿no? En desarrollo de oleoductos, la creación de todo lo que son, por ejemplo, las operaciones en los campos, las líneas de flujo. También debería haber una importante participación en materia de refinación, porque las refinerías, como les decía antes, están totalmente en el suelo, ¿no? Y ahí hay mucho margen para que los privados entren y entren compañías internacionales que puedan llevar adelante estas tareas. De tal manera que la privatización no tiene que ser una toma total, pero sin duda alguna va a ser importantísimo que haya muchos lugares o muchas actividades en las cuales la privatización se incorpore a llevar adelante la tarea de rescatar a Venezuela. Oliver González pregunta, con un sector de servicios petroleros y cadena de suministros muy afectadas por la recesión económica, elevada deuda de PDVSA con sus proveedores, ¿cuáles estrategias financieras podrían implementarse para este sector conexo para apalancar el plan de PDVSA ad hoc de recuperación de la producción? Todo lo que está descrito en ese comentario pasa por lo mismo, lo que hemos estado hablando, ¿no? En Venezuela no hay el dinero para nada de eso. Eso hay que empezar por ahí, porque inclusive donde están las iniciativas privadas en Venezuela han sido también intervenidas, ¿no? Y han expropiado un montón de gente. No se puede entonces aspirar a que con esa situación se pueda en realidad financiar nada. Yo creo que para financiar sobre todo las actividades petroleras como fueron descritas por la persona que preguntó, va a ser necesario tener mucho dinero. Y una vez más, tenemos que volver a lo mismo, ese dinero va a tener que venir del exterior y va a tener que venir en cantidades grandes y caemos entonces en otras consideraciones que hemos estado haciendo, porque sí, yo creo que hay que privatizar muchas cosas, porque la acción privada siempre es más cuidadosa, mejor protegida, más eficiente, pero necesitan los recursos, necesitan el dinero, y en Venezuela no está ese dinero, ¿no? Porque por la situación de Venezuela. Héctor Partida Reyes, hace poco se dijo que PDVSA no estaba en crisis porque la crisis tiene solución y PDVSA no tiene solución. ¿Cuál es su opinión?
No, la crisis de PDVSA es que PDVSA dejó de ser una compañía, es una compañía que está quebrada. Nunca se va a aceptar como que está quebrada, porque este régimen nunca lo va a admitir, pero tiene todas las características de una empresa quebrada. No tiene dinero, las instalaciones no funcionan, la producción se ha venido a menos, la nómina del personal es prácticamente inmanejable de lo grande que es, de tal manera que esa es la situación. Lo mismo que comentábamos antes. Sí. Jesús Green, ¿es posible una recuperación energética petrolera en el socialismo del siglo XXI del régimen dictatorial de Maduro y su combo? Yo creo que la respuesta a eso es que no es que es posible, es imposible, porque fue imposible cuando existió, y ahora que ya ni siquiera existe, ¿no? ni las semillas positivas pudieran salir de ahí. No. Eso fue, el desastre vino con eso, la política petrolera de Chávez, y no solo la política, porque no fue política. Cuando Chávez asumió que el país producía 3,5 millones de barriles por día, apenas ya empezó a decaer la producción, pero no porque declinación de los pozos ni nada, sino porque empezó a regalar dinero. No, le regaló a Cuba primero, le regaló a 14 islas del Caribe para asegurar los votos en la OEA, le regaló a Evo Morales, a la gente de Cristina Kirchner, a todo el mundo le regaló petróleo. De tal manera que apenas a los 2-3 primeros años ya había caído la producción en más de 200,000 barriles por día, por todos los regalos eso. Aquí yo no tengo a nadie en pantalla. ¿Ahora? ¿Me ve? Ahora sí te tengo de nuevo. Sí, no tenemos más preguntas de nuestros participantes por los momentos. No sé si damos un segundo para que la elaboren. Ajá, ahí está llegando una. No te oigo. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Creo que llegó una, pero no logro verla. No hay más preguntas, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quiere dar un mensaje final, un mensaje de esperanza para nuestro país y para todo lo que es la industria petrolera? Yo creo que va a haber un futuro importante para Venezuela. No me cabe la menor duda de que ya una vez que se pueda haber cambiado el régimen, habrá que luchar por una mejor Venezuela, pero yo tengo fe en la población venezolana, en la dirigencia en Venezuela y en la capacidad que tiene Venezuela de desarrollar sus reservas petroleras para contribuir al financiamiento que va a requerir Venezuela. Y eso, pero no, yo me siento muy optimista con esto. Una vez que esta pesadilla se acabe, va a haber las ventanas y los caminos para que se pueda llevar adelante a Venezuela de nuevo a lo que antes fue durante muchos años, un país próspero, un país que atiende su población, un país que tiene éxito en los negocios y una riqueza nueva para más adelante, sobre todo a las futuras generaciones de los jóvenes que hoy en día están luchando allá por el bienestar de sus familias y todo lo demás. O sea que mucha suerte con eso, aunque lo digo con gran optimismo. Es que esto va a ir por buen camino, hay que luchar, pero triunfaremos. Si Dios quiere. Claro que sí, amén. Muchísimas gracias, ingeniero Luis No, Yu, gracias a ti, muchas gracias. experto en petróleo internacional. Nos despedimos, no sin antes recordarles en nuestras redes sociales de Zenlai, zenlai.online en la web. También tenemos en Twitter.
pueden conseguirnos en Twitter y Zenlae. En todas nuestras redes sociales ustedes pueden accesar a la información jurídica de derecho latinoamericano. Tenemos publicaciones online, de manera que ustedes pueden a través del Twitter, Zenlae, y a través de nuestra página web, zenlae.online. Nuestro agradecimiento a Universitas Fundación, especialmente a Julio Pérez Graterol, a Natalie Montero por el apoyo tecnológico y el apoyo en la difusión y el convenio con Zenlae. Muchísimas gracias. Muchas gracias.